¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les agradecemos el que estén aquí con nosotros en este webinar de Cogeneración en Acción. Y primero que nada, pues quisiera presentarles al invitado de hoy, que es Daniel Salazar, que es un destacado ingeniero eléctrico mecánico graduado de la Universidad de Anáhuac. Su apasionada dedicación a la energía lo ha llevado a ocupar puestos directivos, actualmente director de Electris y Grupo TES, así como asesor de varias empresas en el sector eléctrico a nivel nacional. Actualmente es el presidente de Cogenera México, demostrando su liderazgo en la industria energética mexicana. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, José Manuel. Bienvenidos todos. Muy entusiasmado con este webinar. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, pues escuchamos con atención. José Manuel, aquí Buenísimo, estamos. pues te agradecemos, Daniel, es valioso para nosotros, sobre todo tu experiencia en este giro. Y bueno, pues hay que hablarlo, vamos a hablar de generación distribuida, abasto aislado, el permiso de interconexión ante la CREA, así que acompáñenos en esta presentación. Permítanme, voy a compartir pantalla. Les recuerdo que si quieren hacer preguntas, en el chat pueden hacer sus preguntas y las contestamos al final. Bueno, pues vamos a iniciar. Primero que nada, me gustaría comentar quiénes somos, una empresa 100% mexicana, que ya llevamos más de 20 años, 2 décadas en el mercado, en el sector energético en México, y bueno, pues tenemos eh, ya varios proyectos en cuanto a cogeneración. Lo que hemos hecho al transcurso de estas 2 décadas, tenemos 21 centrales en operación, que suman más de 113 megawatts de potencia instalada. Y bueno, pues ayudamos evitamos la emisión de 144,000 toneladas de CO2. En nuestro catálogo de soluciones tenemos el tema de biogás, donde hacemos el tema del aprovechamiento para generación eléctrica, acondicionamiento de biogás, destrucción del metano, y bueno, también ayudamos al tema de la biometanización, que es gas natural renovable, que ahorita también es una tendencia actual. Tenemos el aprovechamiento de biomasa, que bueno, muchos ya saben que es el aprovechamiento de desechos orgánicos. Se peletiza y bueno, se quema para generar electricidad, vapor, agua caliente. Tenemos el tema de las bombas de calor, que es una tecnología ya antigua, pero se ha renovado y actualmente se está usando para el hecho de aprovechar la electricidad para generar agua caliente y toneladas de refrigeración. También, bueno, por último, el tema de cogeneración, que es lo que en este webinar vamos a ver. Actualmente, bueno, son algunos de nuestros clientes, en su gran mayoría son centrales de generación. Entre unos proyectos icónicos que tenemos es Granjas Carroll, que es un sistema de 9 megawatts desconectado de la red. Se dice fácil, pero es todo un reto. Y bueno, pues ahorita nos compete el tema hablar de la cogeneración. El concepto es la generación simultánea de energía eléctrica y energía térmica a partir de un combustible. En este caso vamos a hablar de gas natural y bueno, pues el objetivo principal es reducir tanto los costos energéticos como las emisiones. Déjenme pongo el cursor para explicarles más a detalle en cuanto a la cogeneración. Esta es una unidad de cogeneración Test Power, que es una empresa hermana de Electriz. Y bueno, aquí tenemos el motor MAN, que es el corazón del equipo de cogeneración, que es a gas natural, conectado a un generador. En este proceso de generación eléctrica tenemos energía térmica residual, que tenemos que enfriar el motor. Esta energía térmica residual, nosotros la potencializamos para obtener energía térmica para procesos como agua caliente, agua helada, vapor, aire caliente, y también podemos hacer aprovechamiento de CO2 grado alimenticio. Y es importante, hay que decirlo, esta energía es sin emisiones. Y bueno, retomando este tema de los beneficios en cogeneración, hablando del tema ambiental, pues el usar el gas natural para generar energía eléctrica reduce hasta un 40% las emisiones versus generar con carbón, combustóleo, que son algunas toallas generadas que tiene el distribuidor o el suministrador de energía eléctrica en México. Y bueno, pues eso te ayuda a reducir emisiones. Y por la parte del aprovechamiento térmico, bueno, pues el hecho de aprovechar la energía residual, que si bien es cierto, ayuda a las reducciones de emisiones, también te ayuda a no consumir más combustible y no hacer uso de este mismo combustible. Por ello, en la ley de la industria eléctrica, en el artículo 3, fracción 21, inciso K, la cogeneración está tipificada como energía limpia. Entre otros beneficios, el energético pues es mayor eficiencia para utilizar el tema del gas natural
Partemos que una parte del gas natural usado, una parte, cuando tú nada más lo usas para calentar agua caliente, de esa parte, de ese 100, por ejemplo, estás usando nada más un 43%. Si tú haces cogeneración de este 100% de gas natural, vas a estar aprovechando el 83% de este combustible. Entonces, haces un mejor uso de este combustible y obviamente, pues lo que mencionábamos, reduces emisiones. Además, la cogeneración como es una energía que se llama en firme, al momento que tú prendes el equipo, pues tienes esa energía directa. Esto va más relacionado en temas, por ejemplo, algunas soluciones que también son muy buenas, el solar, pero bueno, pues obviamente dependen de esta ventana solar que es de 7 a 7, ¿no? Entonces en la noche pues no hay generación. Con cogeneración no tendríamos problemas, es 24/7. También uno de los beneficios pues es lo compacto que puede ser un sistema de cogeneración de 500 kilowatts, ya que pueden ser instalaciones de 30 metros cuadrados. Entonces es más sencillo ubicar un generador de estas dimensiones a diferencia, por ejemplo, un solar que requiere mínimo en 500 kilowatts, 3,000 metros cuadrados. Y bueno, pues el tema, que hay que decirlo, el tema del dinero, los beneficios económicos, pues obviamente el ahorro, la generación con el tema de cogeneración versus el suministrador, en este caso CFE, pues es más barato. Un ejemplo a grandes rasgos, en tarifa GMTH, el costo del kilowatt por medio está en 2.5, con cogeneración vamos a estar en el orden de 1.2, 1.5, la generación de energía eléctrica más el aprovechamiento térmico. Y por ello, bueno, pues también tiene un beneficio en tema de retorno de inversión, ya que como es energía limpia, conforme a la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 34, fracción 13, goza del 100% de sociedad fiscal. Entonces te ayuda de manera significativamente al retorno de inversión, en donde estos retornos son menores a 3 años, ya los veremos adelante. ¿Quiénes deben de invertir en cogeneración? Pues básicamente todos los usuarios en tarifa comerciales como son PVDT, GDBT, industriales GMTO, GDMTH, que bueno, buscan reducir sus consumos de energía eléctrica y a esto se van a diferenciar en dos vertientes. Lo que llamamos generación distribuida, que es generación en sitio menos de 500 kilowatts, y lo que va a ser abasto aislado, que es generación en sitio más de 500 kilowatts, que son los que van a requerir permiso. Y eso se los vamos a hablar. Ahorita vamos a enfocarnos en el tema de generación distribuida, que la generación distribuida en México se define en la ley de la energía eléctrica como la generación de energía eléctrica por un generador exento. El generador exento es el propietario de una o varias centrales eléctricas con generación menor a 500 kilowatts o 0.5 megawatts que no requieren permiso ante la CRE conforme a la LIA. Esto quiere decir que esta generación distribuida es la capacidad instalada de la central de generación debe ser menor a 500 y además que esté interconectada a un circuito de distribución que contenga alta concentración de centros de carga. Aquí vamos a hacer un caso práctico y voy un poquito rápido porque es mucha información la que queremos presentarles. Les recordamos que, bueno, lo puedan ver en nuestro canal de YouTube, pero continuando. Tenemos esta empresa de fabricación de alambre y productos y resortes, que es parte de la industria automotriz, que está en tarifa GDMTH, gran demanda en media tensión horaria. Tiene un cargo de capacidad, y esto lo resaltamos porque son importantes, 227,000. Cargo de distribución, tenemos 48,000. Tiene un pago promedio mensual de 744. Nosotros cuando hacemos el análisis, sumamos los 24 consumos que tienes en el recibo y lo dividimos entre 24 para sacar el promedio y tiene un pago anual de 8,850,000 pesos. Y bueno, como precio medio del kilowatt es de 3.12. Como vimos en el recibo, pues también hacemos un análisis de comportamiento de la tarifa. Simplemente se lo puedes revisar en tu recibo de julio del 22 a julio del 23 y vemos que tiene un incremento de un 8%. Y eso, bueno, pues es una tendencia en el tema en su recibo. Y bueno, queremos presentarles un desglose en cuanto a su recibo de CFE. Tenemos este cargo de energía que es de 5,300,000 pesos. Y esto va relacionado a los kilowatts consumes, el horario donde consume estos kilowatts, que es base, intermedia o punta, que ya sabemos que cada horario tiene un costo diferente. Y el cargo de capacidad, que va más relacionado a la energía que consumes en ese momento, en un momento punta de lo requieren tus máquinas
que tenemos 2.900.000, y tienes el cargo de distribución, que es lo que te cuesta hacerte llegar esta energía, que estamos hablando de 700.000. Como veíamos, bueno, pues es un monto anual de 8.900.000 pesos, pero es importante ver en esta gráfica que la parte de CFE en los cargos de distribución y capacidad prácticamente son el 41% de tu pago de CFE. Entonces, con cogeneración, estos cargos se van a disminuir de manera significativa y si quieren, vamos a continuar con ello. La propuesta de ahorro que tenemos para este cliente, que es un cliente real, que es un sistema de cogeneración, como ellos manejan un tema de el alambre, bueno, usan unos hornos para darles un último endurecimiento. Pues bueno, vamos la aplicación térmica va a ser un aprovechamiento de gases de escape, donde le vamos a otorgar 1.800 kilogramos de aire caliente a 382 grados. Esto es como para tener precalentado el horno y reduzca su consumo en cuanto a este proceso. Como les decía, pues tenemos esta parte de un diagrama de proceso. Cabe mencionar que nada más estamos usando los gases de escape. Todavía tenemos el aprovechamiento de las camisas y aquí tenemos 325 kilowatt térmicos disponibles. Podría ser para otro proceso que tuvieran ellos, por ejemplo, de agua caliente o generar vapor. Pero bueno, esta es una segunda etapa que ellos tienen pensado. Y aquí, bueno, generación eléctrica con cogeneración. Bueno, de ese requerimiento anual que tiene de 2.900.000 kilowatt-hora, nosotros o el equipo de cogeneración va a brindarles anualmente 2.400.000, que lo que se convierte mensualmente a 203.000 kilowatt-hora. Y vamos a seguirle consumiendo a CFE es 500.021. O sea, 82% de su consumo lo vamos a generar con el equipo de cogeneración, 18% lo vamos a seguir consumiendo. Aquí cabe mencionar que el sistema que vamos a utilizar para hacer este proyecto va a ser un sistema que se llama interconectado a la red, que tiene un trámite muy sencillo. Y permítame hacer un paréntesis. Aquí, bueno, pues ya platicando en el tema del trámite, tenemos que tener el equipo ya instalado, el sistema instalado, porque tenemos que presentar una solicitud de interconexión a CFE, donde tenemos como requisitos presentar un croquis de ubicación, diagrama unifilar, ficha técnica del cogenerador, dictamen de la unidad verificadora y dictamen de verificación de la unidad de inspección. Estos dictámenes se entregan a CFE, Departamento de Medición, donde hace la evaluación técnica y bueno, pues ya determina el tema de la puesta en marcha del equipo. En este trámite realmente es muy sencillo, se puede llevar a 4 semanas, 2 semanas, dependiendo la subintendencia de la zona. Pero es importante decirlo, es un sistema que va a estar interconectado a la red, que muchas veces si tú requieres más energía eléctrica, vas a poderla requerir de CFE. Retomando el tema de, bueno, cuánto nos va el costo, ¿no?, de generación por cogeneración de estos 2.400.000 pesos. Bueno, ese consumo que vamos a tener ese CFE es 18%, que es 1.700.000. Hay que sumarle el costo de gas natural, que es 1.700.000, esto estamos hablando anual, y el costo de mantenimientos, que es 750.000, en el sentido de que el equipo va a operar 24/7 y bueno, pues hay que hacer cambios de aceite, de filtros y ciertos mantenimientos preventivos para, bueno, que el equipo esté funcionando correctamente. Y tenemos un total de 4.300.000 pesos. Yo sé que estos costos, a lo mejor, yo ahorita muchos se dieron cuenta que hay un ahorro importante, pero bueno, vamos a hacer esa comparativa con CFE, ¿no? Cambiamos el cargo de energía por consumo a través de CFE. Cambiamos el cargo de capacidad por costo de gas natural. Cambiamos el cargo de distribución por costo de mantenimiento. Y bueno, veamos que en esto nos da un precio medio que teníamos, en este caso de 3.12 el kilowatt, pues con cogeneración tenemos un costo de kilowatt hora de 1.18 más el aprovechamiento térmico. Pues esto nos da un total de que, bueno, con cogeneración vamos a tener un ahorro anual del 48%, 4.600.000 pesos más el aprovechamiento térmico, que es bastante interesante. Y bueno, vamos a subir el dinero a la mesa. ¿Cuánto vale este sistema, José Manuel? Pues nada, vale $650.000, simplemente 11.5 millones de pesos. Si tú decides hacer una inversión directa, pues hay que decirlo, como decíamos, tienes una deducibilidad bastante interesante, el 100%. Entonces el primer año puedes hacer una deducibilidad inmediata de 3.400.000. Entonces eso mitiga el tema de esa inversión directa, ¿no? Que tenemos un retorno de 2 años.
Aquí, bueno, vamos a ver una gráfica de, bueno, el tema de retornos sin deducir impuestos que a veces nos piden los clientes. Bueno, son 2 años, 6 meses, ¿no? Ahora, ya aplicando retorno con una deducibilidad inmediata, pues estamos hablando que 2 años. Realmente la diferencia de retorno de inversión no es significativa, pero bueno, puede ser bastante interesante en cuanto a largo plazo porque los ahorros se van sumando y bueno, pues tienes esos beneficios del costo de generación o tienes una energía económica. Aquí tenemos una José opción. Manuel, ¿puedes regresarte Adelante. a la gráfica, por Sí, favor? Nada más entender bien la gráfica. En el mes cero das tu anticipo de 5 millones y fracción. es correcto. En el mes 3 supongo que das un adicional de 5 Es, millones, y entonces llegas casi, bueno, estás arribita de 10 millones. Luego acabas de pagar el equipo del mes 5 y entonces tienes invertidos 11 millones y medio, ¿no? A partir de ahí de acuerdo. echas a andar el equipo y entonces empiezas a ahorrar dinero. Aquí exactamente, esa es la parte, desde que empieza a echar el equipo en el mes prácticamente 6, pues ya empiezas a generar ahorros y empiezas, bueno, pues al tema de retorno de inversión, ¿no? Estos primeros 2 años, 2 años 6, pues te estás dedicando a recuperar esta inversión que estás haciendo. Y la diferencia entonces entre las dos curvas, la verde es que aplicaste la deducibilidad inmediata y por lo tanto dejaste de pagar impuestos si tienes utilidad en tu empresa. ¿De acuerdo? Ese beneficio se lo otorgas al proyecto, ¿no? Correcto. Ok. Entonces, tomando en cuenta eso, tú recuperas tu dinero Mm. 24 meses después de hacer el primer pago, pero en realidad estás recuperando el dinero 24 menos 5, digamos que 19 meses después de acabar de pagar tu equipo. Ciertamente es correcto porque, bueno, hay un tema 31 semanas, lo que vienen siendo 6 meses de la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, si aplicamos eso, pues realmente sí son los 18 meses que comentabas, Daniel. Gracias por tu intervención. Bueno, Nada más para dejarlo claro, ¿quién tiene la experiencia adelante, aquí? adelante, adelante. Bueno, el tipo de inversión, sabemos que inversión directa, pues realmente no son, pues estos 650,000 dólares no están presupuestados en las industrias o no es un dinero que normalmente tengas disponible para este tipo de proyectos que deberían, que deberían. Pero bueno, aquí tenemos una opción que es un ecocrédito, que es un programa bastante interesante, donde es un crédito que tiene un monto hasta 15 millones de pesos, una tasa de interés de 16% anual fija, esa es una parte interesante, 16% anual fija. Tienes un periodo de gracia incluido en el plazo de 6 meses, donde estos primeros 6 meses, en lo que hace la implementación del proyecto, vas a estar pagando puros intereses, no la mensualidad completa. Y bueno, plazos hasta 8 años sin garantías inmobiliarias, más bien sería un aval obligado solidario, que podría ser una empresa igual. Y bueno, tienes un subsidio para el diagnóstico energético. Y déjenme, les platico un poquito más a detalle de este proyecto para que conozcan cómo es este crédito, porque tiene bastante puntos interesantes. La pyme llena el formulario, el gobierno hace el tema de, bueno, analizarlo, analiza y ve te hace una precalificación. Con ello te asigna una empresa experta de eficiencia energética donde ella va a desarrollar un plan de trabajo y, bueno, va a realizar un diagnóstico energético en tu empresa y te va a dar las áreas de oportunidad o las soluciones posibles para que tú tengas ahorros y eficientes tu consumo de energía. Esas recomendaciones se las van a pasar a una segunda empresa que va a ser una empresa de validación técnica que va a corroborar que estas soluciones que te está ofreciendo te van a generar estos ahorros y ya van a entender por qué estas dos empresas. Ya el gobierno te va a generar un documento para que vayas a tu banco y te dé este crédito con las condiciones que te comentamos, ya que con hacerlo de validación técnica vas a corroborar que vas a tener esta capacidad de pago porque vas a tener los ahorros con las soluciones que te ofrezca la empresa de eficiencia energética. Ya con esto, bueno, la empresa de eficiencia energética se sienta contigo y tú haces la selección de las soluciones, porque no nada más puedes aplicar una, puedes aplicar varias. Y bueno, pues ya sacas este crédito. Nosotros decidimos hacer, bueno, pues una corrida en esta misma situación, partiendo de este proyecto 11 millones. Tiene un enganche inicial de 1 millón.
de un 10%, donde realmente nos van a financiar 10 millones. En el periodo de gracia consideramos 6 meses, donde vamos a invertir 8,200,000. Y bueno, pues el plazo es a 36 meses y la mensualidad queda de 362,000 pesos, que es más económica de lo que estaba pagando SFE. La tasa de interés es 16%. Hablamos que el retorno de inversión en este caso es de un año, pero es sobre todo por lo que vas a invertir, ¿no? El enganche y el periodo de gracia, ¿no? Eso es en ese sentido. Y también quiero poner sobre la mesa el costo financiero del proyecto global, que es un 34%. O sea, realmente lo que nos van a financiar son 13 millones al transcurso del crédito. Pero esto lo quiero poner ahí. Ahora, haciendo esta comparativa con lo que pagaba esta empresa, que eran 744,000, versus a generar tu propia energía con cogeneración, pues considerando el pago SFE, 147,000, considerando el costo de gas natural, 149,000, más un mantenimiento ponderado, y no es que pague 62,000 pesos de mantenimiento mensual, sino que consideramos el mantenimiento que lo que requiere el equipo durante 10 años y lo dividimos entre los 10 años, y es el dinero que debes de tener en aprovisionamiento para realizar los mantenimientos. Pago mensual de financiamiento, 362,000. Y tenemos, bueno, hay que restarle, que es el ahorro que les mencionaba. El cliente va a reducir su consumo de gas natural para su horno, 58,000. Esto nos da un costo de generación de 663,000 versus a lo que pagaba, pues va a tener un flujo disponible de 80,000. Y aquí es importante, este es un punto interesante, ya que como es un crédito, tú la factura al momento de adquirir el sistema va a ser al nombre de la empresa, entonces vas a poder aplicar el tema de la deducibilidad de impuestos, digo, dependiendo de la política fiscal, pero bueno, si la aplicas, estos 3,400,000 pesos del proyecto, puedes abatir el costo financiero del crédito, y digamos que el dinero te sale gratis, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ¿qué va a pasar en el año 4 cuando hayas pagado ya tu crédito? Bueno, pues igual hacemos el mismo despliegue de los pagos SFE, costo de gas natural, costo de mantenimiento, menos el ahorro térmico. Estamos hablando de un costo de generación mensual de 300,000 pesos versus a lo que tú gastabas con CFE. Bueno, lo que gasta esta empresa de 744,000, pues traemos un flujo de 442,000 pesos, un ahorro energético, un ahorro energético económico de 59%. Y aquí lo vamos a ver en las gráficas, conforme a lo que comentaba Daniel. Pues aquí vemos las inversiones iniciales, desde en el caso sin deducibilidad de impuestos, que es el primero, haces el tema del anticipo, ya luego haces el tema del periodo de gracia y ya lo recuperas en el mes 41. Bueno, 3 años, 4 meses, y si le restamos el periodo de gracia, pues lo recuperas en 2 años, 8 meses. Que bueno, ese es un tema sin deducibilidad fiscal. Aplicando la deducibilidad fiscal, que bueno, aquí es importante decirlo en esta parte, igual, el anticipo, el periodo de gracia, pero aquí ya cuando el equipo está instalado, ya la empresa cuenta con la factura, pues aplicas ese beneficio de los 3,400,000, e inmediatamente en el primer año, pues ya recuperaste un poquito más de la inversión y ya estamos hablando de los ahorros, a diferencia que cuando no aplicas el beneficio fiscal. ¿Correcto, Daniel? Estás en mute. Estás en mute. Correcto, nada más habría que tener cuidado quién es el propietario del equipo. O sea, si el crédito no te otorga la propiedad todavía hasta que no lo termines de pagar, pues no lo puedes deducir porque no es tuyo, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, habría que estudiarlo con un contador. ¿Sí? Bueno, y continuando, aquí antes de iniciar el tema de abasto aislado, permítanme presentar este caso de éxito, ya para entrar de lleno al tema de abasto aislado y el tema de permisos. Déjenme lo inicio. Grupo Sánchez, fundado en 1930, líder en la industria de las artes gráficas en Latinoamérica, produce tintas para el sector en sus 2 plantas productivas de la Ciudad de México y en su planta en el estado de Hidalgo, ubicada a 70 kilómetros de las primeras. Para mantener su liderazgo, Sánchez gestiona un programa continuo de reducción de costos, entre los que incluye los asociados a la energía eléctrica y térmica, la cogeneración en sitio
es la opción que Tintas Sánchez ha implementado para reducir al máximo sus costos. En un esquema de autoabastecimiento eléctrico, la central de cogeneración de 1.8 megawatts suministra desde 2016 la energía eléctrica de sus 3 plantas productivas, con una reducción en costo de más del 40% en energía eléctrica y el 90% en energía térmica. Construir la central de cogeneración, mantenerla, operarla y gestionarla en orden y conforme a lo planeado ha sido un acierto para que Sánchez mantenga el liderazgo en la industria y además crezca de manera ambientalmente amigable. Haber seleccionado a Electriz para hacerlo ha sido un acierto. Electriz, empresa orgullosamente mexicana, contribuye a la reducción de costos de energía en la industria, diseñando, operando, manteniendo y gestionando centrales de cogeneración de clase mundial. Bueno, pues ya lo escucharon, no fuimos nosotros quienes dijimos que somos muy buenos para el tema de la cogeneración. Y aquí en este tema de vasto aislado, Daniel, me gustaría que tú con tu gran experiencia nos compartieras o te llevas este tema. Sí, como no, bueno, pues abasto aislado son todos los proyectos arriba de 500 kilowatts, para los cuales, de acuerdo a la ley de la industria eléctrica, en el artículo 22, pues necesitas un permiso. Mucho se ha dicho de los permisos o la negación de los permisos. La realidad es que efectivamente se han negado los permisos de grandes centrales de generación, proyectos de arriba de 100 megas, por ejemplo, parques eólicos y grandes parques solares. Pero los proyectos de abastecimiento o de abasto aislado, esto es proyectos de generación para entrega de energía en el sitio en donde se consume, que no usan la red eléctrica nacional, se han estado otorgando, no con la frecuencia y con la rapidez que quisiéramos, sobre todo derivado del tema de la pandemia, pero llevamos ya varios meses en los que se han estado otorgando los permisos. La metodología cambió anteriormente. Para obtener un permiso, tú necesitabas presentar, haber ingresado la solicitud de evaluación de impacto social en la Secretaría de Energía, y con ese documento de ingreso de documentación, ibas a la CRE, solicitabas tu permiso y después de 70, 80 días, invariablemente te otorgaban el permiso. Y después tenías que ir al SENACE para solicitar un estudio de impacto para ver si la central de generación que quieres construir tiene un impacto o no en el sistema. Este estudio de impacto es vital para mantener, digamos que, operativamente sanas las redes de distribución y transmisión. Si quieres, Daniel, adelante, vamos a explicarlo más a detalle. Solo me gustaría que nos comentaras por qué en tema de cogeneración abasto aislado estamos pensando en proyectos a partir de 1.5. Bueno, en realidad, para el requerimiento de interconexión para abasto aislado, el requerimiento de los equipos que necesitas para interconectarte a nivel de 500 kilowatts, pues son alrededor de 150 a 200 mil dólares de equipamiento. Entonces, si tú instalas un equipo de 501 kilowatts, difícilmente hace sentido económico. Tienes que pensar siempre en un proyecto más grande. Tengo que comentar, José Manuel, que desde Cogenera estamos ahora bueno, tuvimos una reunión hace 2 semanas con el director general de el SENACE, que por cierto nos recibió con mucha amabilidad y muy dispuesto a escuchar. Le solicitamos que eliminaran algunas cosas que piden para interconectarse en proyectos de 500 kilowatts a 10 megas, porque es muy costoso. Pero bueno, habiendo dicho eso, en realidad hace sentido económico ahorita, en este momento, proyectos de 1.5 para arriba. Aquí en esta parte, bueno, explícanos un poquito el análisis de factibilidad que realizamos en Electriz, bueno, para evaluar el desempeño de un proyecto. Lo que si quieres yo les voy mostrando el archivo. Este es nuestro formato de análisis. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto de 2 motores de 16 cilindros que van a generar en total 3.5
megas, aproximadamente 3.7 para ser exacto. Está ahí en color rojo. Si lo haces un poquito más grande, pues a ver por qué. Listo. Ahí, mira. Ahí a la mitad del color rojo dice 3.7 megas. En realidad cada motor genera 1.8 menos los servicios propios, generas 3.7 megas. Analizamos después el consumo de energía del cliente, el régimen de trabajo, la capacidad de generación. Bájalo, por favor. Analizamos el consumo de gas, vemos el consumo de gas total, analizamos el costo del gas natural, determinamos que el gas natural a este cliente en particular le cuesta 89 pesos el gigajoule, y con eso hacemos números. El número después lo analizamos y, a ver, déjamelo tantito ahí, José Manuel. ¿Aquí? Sí, ahí. Tenemos el costo de generación por kilowatt neto, que es la suma en la primera línea, el costo de generación por tema de gas, son 75 centavos, por mantenimiento 18, por la operación 12 y por otros, pues 0.006 pesos. Si sumas todo, el costo de generación de este cliente en particular está en $1.06, muy por abajo del costo de generación, del costo de energía eléctrica, de 2.45. Si restas 2.45 menos 1.6 por el número de kilowatts que vas a generar, pues el cliente se va a ahorrar la diferencia, ¿no? Además va a generar vapor, tiene ahorros de 2.200.000 pesos y puede tener ingresos por certificados de energía limpia. En total, el cliente se va a estar ahorrando 61 millones de pesos, pero va a comprar gas, va a pagar mantenimiento, va a pagar operación por 26. Así es que la diferencia entre 60 y 26 es en realidad el dinero ahorrado. Se va a ahorrar 35 millones de pesos con un proyecto que vale 118 millones. Por lo tanto, el retorno sencillo en una simple división es 3.4 años. Es la manera en que presentamos típicamente los proyectos de abasto aislado. Lo explicamos y lo hacemos, pues sabemos que son proyectos que son más robustos y bueno, el alcance es mayor, por eso decidimos hacer este formato rápido para que el cliente tome una decisión sin hacer o irnos a una ingeniería de detalle. Pero bueno, aquí es donde comentabas, Dani, el tema del permiso. Adelante. Perdón, me adelanté, sí. Efectivamente, primero hay que meter la solicitud del impacto social, la EBIS ante la CENER, hay que solicitar el manifiesto de impacto ambiental. Después de eso, hay que ir al SENACE. Anteriormente ibas a la CRE directamente. Hoy tienes que ir al SENACE a solicitar el estudio de impacto. Con el estudio de impacto, entonces te vas a la Comisión Reguladora de Energía y entregas todo un expediente para obtener el permiso. Aquí, adelante. Bueno, quería comentar, muchas veces preguntan el tema, oye, yo ya puedo hacer bueno, ¿en qué momento puedo empezar a hacer la implementación de mi proyecto? ¿Me tengo que esperar hasta que me entreguen el título de generación? Pues miren, les puedo decir que anteriormente nosotros el cliente nos otorgaba el anticipo y el mismo día, un día después, empezábamos a comprar todos los equipos, principalmente los motores, aunque no tuviéramos ingresado ni siquiera la evaluación de impacto social. Hoy sí es recomendable, digamos, tener el permiso de la Comisión Reguladora de Energía para hacer la inversión. Aquí te Es mi muestro recomendación. la propuesta que nosotros hacemos para que si quieres explicarla. Sí, diseñamos el proyecto, presentamos un análisis financiero, que es lo que acabamos de ver. Si el cliente dice, oye, vamos para adelante, me interesa, entonces hacemos la gestión del permiso. Empezamos a hacer absolutamente todo. Aquí el cliente, bueno, pues erogará lo que cobramos nosotros por gestionar y por hacer el proyecto, porque tienes que ingresar un proyecto para gestionar el permiso. O sea, hay que hacer ingeniería básica, de detalle, hay que hacer cálculos, etcétera, presentar planos, presentar capacidad financiera, presentar capacidad técnica. Todo eso es la gestión del permiso.
Una vez expedido el permiso por medio de la resolución, entonces recomendamos hacer la inversión. Aquí es importante sí mencionar que no tenemos que esperar a la emisión del título, ¿correcto, Daniel? Ya con la expedición de la resolución aprobatoria del permiso, ya podríamos iniciar con la instalación, ¿correcto? Es correcto, o sea, la resolución del permiso, la expedición del permiso en realidad ocurren en la misma fecha. El resolutivo, la notificación del resolutivo y el permiso ocurren en la misma fecha. Entonces, sí, es correcto. A partir de ahí puedes empezar a invertir. Con esto, la parte importante que queremos darle la seguridad a las personas que deseen invertir en generación, que no necesariamente tienen que invertir primero en el proyecto, sino, bueno, sacamos este permiso y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué les dirías tú al usuario final que está interesado, pero ve como un obstáculo el tema de tramitar el permiso ante la CRE? Y esto lo digo en el contexto que hay mucho ruido en los medios diciendo que la CRE ha negado muchos permisos, que el gobierno Pues mira, lo que quiere suena, generemos. lo comenté hace un momento, en realidad los que tienen mucho poder económico son los que más ruido hacen. Y es en los proyectos grandes de la gente que tiene mucho poder económico los permisos que se han negado. Entonces, lo que se oye es cierto, o sea, sí han negado permisos de centrales de generación solares y térmicas y lo que sea, pero proyectos de 150, 200 millones de dólares. Y me gustaría hacer un paréntesis, estas centrales estaban pensadas para venta de energía, ¿no? Efectivamente, usando las redes de transmisión y distribución. Nuestros permisos, nuestras centrales son en abasto aislado, o sea, en las fábricas. Eso no tiene ningún tema. O sea, se otorga el permiso. Además, quiero hacer un paréntesis. Se acaba de publicar la estrategia de migración hacia energía más limpia. Ese es un documento oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación hace apenas 15 días. La palabra cogeneración aparece 15 o 18 veces, no recuerdo exactamente, pero aparece 15 o 18 veces en ese documento diciendo que es una tecnología que el gobierno tiene que promover. Entonces, no hay Excelente. tema por el permiso. Si de todas maneras, es decir, o sea, tú podrías empezar a hacer tu instalación o empezar a comprar equipos desde el inicio, desde el diseño del proyecto y el análisis financiero. Mi sugerencia es que aunque les estoy diciendo que no hay tema, mi sugerencia es que sí nos esperemos a la expedición del permiso para entonces invertir. Pero el permiso, si está bien solicitado, si el expediente está completo, no tienen por qué no darlo. Y la mejor prueba es que está inscrito en la estrategia de transición hacia energías más limpias. O sea, el gobierno ve con buenos ojos los permisos o las centrales de cogeneración en la industria. Sí, fíjate que ya haciendo ese comentario, efectivamente sí usa la palabra cogeneración y a las demás tecnologías les llaman energías renovables, ¿no? Entonces, ciertamente, como mencionas, se están impulsando o es una tecnología que ve bien el gobierno. Y la otra es, si llega a pasar que es importante como tú, como usuario final, alguien que busca el tema de invertir en generar tu propia energía, que ves una oportunidad en el tema de tener el control sobre tu costo energético, que te acerques a expertos, ¿no? Porque no cualquiera tiene la experiencia y sobre todo el tema de, bueno, pues por parte de Electriz, con ayuda de Cogenera, pues gestionamos ese tema de ese permiso, ¿no? O sea, podemos hacer esa doble labor para que, bueno, pues se otorgue este permiso aprobatorio. Y bueno, Sí, por último, la clave es someter o entregar los documentos que se piden. Hay que conocer la ley, hay que conocer los reglamentos. Todo está por escrito. Quien no lea y no sepa que hay que entregar tal archivo, pues se va a llevar la sorpresa dentro de 3 meses que le revisamos su información, que el archivo que se necesita no está entregado y por lo tanto está rechazado el permiso. O se dice, se le hace una notificación o un requerimiento para decir, tú no estás bien. sí, ¿No? Si sí, se en hace esa parte y a las reglas, el permiso se otorga. se otorga. Excelente, pues aquí el comentario es reafirmar
la experiencia y con gente que lea, o sea, nosotros. Y No, bueno, todos leemos, no hay que leer con detalle. a eso se le así, no es lo mismo leer a leer con detalle. Y por último, tenemos el índice CHP que nos gustaría que nos explicaras un poquito, Daniel. Sí, como no, mes a mes publicamos nosotros el índice CHP por las siglas en inglés, Combined Heat and Power, que no es otra cosa que la relación entre el precio de la electricidad y el precio del gas. Entonces, en términos de kilowatts, no sé si lo puedes hacer un poquito más grande, llevamos una gráfica Permítame, que a déjame. diciembre, Se me hizo, perdón. a diciembre del 93, perdón, a diciembre del 23, la energía eléctrica costaba en promedio 2 pesos 48 centavos en tarifa GDMTH. Y el costo del kilowatt por concepto de gas, el kilowatt térmico, cuesta o costaba 20 centavos. El índice CHP es la relación de 2,48 sobre 20. Es 12,63. Si tomamos en cuenta que la eficiencia de un generador puede estar en alrededor del 50%, entonces esos 20 centavos que cuesta el gas lo divides entre 0,5 y te da 40 centavos, ¿no? 40 centavos es el costo de generación de energía eléctrica por concepto de gas. A ese costo, pues le tienes que agregar el mantenimiento y la operación para llegar a tu costo total. Pero este índice te da una muy buena idea muy rápido de que es un gran negocio generar localmente con proyectos eficientes de cogeneración debido a la relación que existe entre electricidad y gas natural. Sí, es una parte que algo te podemos indicar y uno mismo lo puede aplicar para su empresa, porque puedes hacer este cálculo y bueno, lo pueden consultar en nuestras redes sociales o ya sea en LinkedIn. Y bueno, por último, pasamos al tema de las preguntas. Eh, nos preguntan, bueno, es que yo creo que aquí hay una confusión, fíjate, nos pregunta, siendo un sistema de aislado de generación, ¿interviene el SENACE? Si por el término aislado se refieren a que va a operar en isla, porque no hay que confundir el término de abasto aislado con operación en isla. Abasto aislado es un término legal. Operación en isla es una operación desconectada de la red, ¿no? Y la respuesta es sí, necesita permiso de la CRE. Y tiene mucho sentido. O sea, tiene que haber algún organismo en México que lleve la Estadística Nacional de Energía. Ustedes imagínense por un momento, simplemente por un momento, imagínense que nadie está conectado a la red y todo el mundo genera su propia energía. ¿Cómo vamos a saber como país cuánta energía se está utilizando y para qué? De Entonces, acuerdo. está llevado al extremo. Si como país queremos tener un desarrollo basado o tomar decisiones más informadas o que el gobierno tome decisiones más informadas, pues tiene que haber estadística de calidad. Entonces es perfectamente entendible que aunque estés desconectado de la red, y eso es operando en isla, necesites un permiso y necesites dar aviso. Pero Sí, la en, respuesta es sí, sí en, necesitas un permiso. en ese tema de dar aviso, ¿cuánto crees? O sea, no va a ser el mismo tiempo que pedir el permiso de generación interconectado, ¿de acuerdo? No, no es lo mismo, es mucho más rápido. Tengo que decirlo, gracias a la labor de Cogenera, se evitó tener que ir al SENACE antes de la CRE en permisos de abasto aislado, perdón, de operación en isla. Entonces no tienes que recurrir al SENACE para nada. Simplemente tú informas que vas a trabajar en isla y evitas tener que ir primero al SENACE. Te vas directamente a la CRE. Excelente. Fíjate, tengo una pregunta interesante de Joel Hernández. Los permisos con la CRE, como bien comentan, pueden otorgarse, pero ¿qué pasa con los contratos de interconexión con SENACE? Esos, al parecer,
están detenidos. ¿Es así? A ver, repito, los grandes proyectos sí. Pero, a ver, miren, tiene mucho sentido lo que hizo, la modificación que se hizo. Antes le llovían permisos a la CRE, le llovían permisos al SENACE, o sea, llegó una cola de 400 permisos otorgados por la CRE y el SENACE tenía que ver si eran primero factibles debido a sus redes y segundo tenía que estudiar qué instalaciones le iban a pedir al generador. Ahora es al revés. Primero primero el SENACE dice, oye, sí se puede conectar este proyecto. Ve a la CRE y solicita tu permiso. Entonces, la respuesta es, con esta nueva metodología, es mucho más fácil asegurar el contrato de interconexión, porque ya está, digamos que revisado por el SENACE. Y el SENACE a quien tiene que recurrir es al distribuidor, que es CFE. Entonces, la respuesta es, con la nueva metodología no tiene por qué detener su contrato de interconexión. Y la nueva tecnología está funcionando desde el enero del 2020 o 21 aproximadamente. Me No recuerdo si comenta, excelente. Bueno, es importante decir lo que ese cambio beneficia, yo creo que también en tiempo y en el hecho de saber si este proyecto te lo van a autorizar, ¿no? O sea, digamos que ya tenemos todos los ok, ya nada más hace el tema, ¿cómo decirlo? Administrativo. Sí. Bueno, nos pregunta Ángel Contreras, ¿se puede usar gas agotado de gas natural? 90-85% metano. 90-85% metano. Gas agotado. Si te refieres como gas agotado al tail gas, la respuesta es sí. Y hay un índice que se llama número de metano, que no es el contenido de metano, son cosas distintas. Básicamente el contenido o el número de metano es, digamos que en términos generales, el octanaje, que es, pues, revisar el índice de explosividad, ¿no? O sea, el chiste es que el combustible que estés usando eh, pueda prender o pueda explotar a relativamente bajas temperaturas, digamos. Y entonces depende del número de metano y del contenido de metano la posibilidad de usar o no un combustible. Yo te pediría que me mandaras las características de ese gas, el que tienes disponible, y con todo gusto lo revisamos. Excelente. Te mando una felicitación, Abel Clemente, y bueno, te pregunta sobre el respecto a los proyectos de biomasa, RCU. ¿Son muy complejos dada la variabilidad de los residuos? A ver, nosotros hacemos proyectos de biomasa, distinguimos los proyectos de biomasa en dos, los lignocelulósicos y los de, eh, digamos, los digeribles, residuos orgánicos digeribles. Los lignocelulósicos, o sea, hablando de maderas, celulosas, etcétera, pues tienen el truco de que, no el truco, tienes que tener cuidado de analizar poderes caloríficos y humedad y tamaño de la biomasa. Todo eso está normalizado. Y bueno, si tienes cuidado, no deberías de tener variación. Luego, en los proyectos de fracción orgánica, pues sí, dependiendo del contenido de humedad, esos proyectos los tratas de una manera u otra y normalmente los digieres para generar biogás. Y la generación de biogás, efectivamente, pues normalmente está variando. Por lo tanto, necesitas tanques flexibles de biogás para poder almacenar y darle o generar un flujo de corriente constante y un flujo de presión relativamente constante para la correcta operación de, por ejemplo, motores de generación de energía eléctrica. Pero sí, bueno, sí, especialmente, Abel, tú lo sabes, en proyectos de residuos orgánicos o degradables o digeribles más bien,
la variación sí puede ser un tema. Y aquí te tienes que resumiendo, acercar a expertos que te ayuden a potencializar este residuo y te ayuden a sacar la mejor solución, el mejor aprovechamiento. Aquí Luis García nos comenta que no es lo mismo gasto a costo, que va más relacionado al tema que está de acuerdo con la cogeneración. Gracias, Luis. Y bueno, ya por último, porque tenemos varias preguntas, ya para cerrar, les recuerdo, les aparece una encuesta para que nos den su opinión sobre este webinar, la información. Con su opinión vamos mejorando estos eventos. Y por último, Ángel nos pregunta, ¿qué pasa si mi consumo es de 1.5 megawatt con CFE? ¿Qué pasa? Eres perfectamente sujeto de análisis para revisar un proyecto de cogeneración. Dependiendo de la zona en la que estés, pues ojalá haya red de distribución de gas natural. Quiero comentar, por cierto, José Manuel, acabamos de lanzar al mercado un micro cogenerador de 21 kilowatts, chiquitito, que puede operar con gas LP. Y si tienes aprovechamiento térmico, el cogenerador, a pesar de que generas con gas LP, es económicamente viable invertir en él. Ahí pensando en zonas que no hay gas natural, ¿no? Y en el caso que comenta este Ángel, no necesariamente si es tu consumo de 1.5, pues tienes que ser un abasto aislado y podemos analizar la opción en cuanto a generador exento. Ya les mencionábamos el tema de cargo de capacidad y distribución, ¿no? Reducimos y puede ser viable, ¿no? Che, no importa que estés demandando 10 megas. Si quieres hacer un proyecto de 500 kilowatts y no meterte al tema de permisos, lo puedes hacer. De acuerdo. En esa parte nosotros los ayudamos. Y bueno, nos quedan varias preguntas al aire, pero no queremos hacer largo este proyecto, este webinar. Ya por último, les agradezco mucho a todo su tiempo y me gustaría, Daniel, que nos ayudas con un comentario de cierre así motivacional para esos usuarios finales que están pensando en generar su propia energía. Miren, dos cosas. Si ustedes consumen energía térmica y eléctrica y energía térmica en forma de frío, calor, agua caliente, vapor, etcétera, están obligados a checar un proyecto de cogeneración, independientemente de que quieran instalar paneles solares o lo que sea. Si usan energía térmica, tienen que analizar un proyecto de cogeneración. En realidad es la alternativa más viable, económicamente hablando, y además con mayor impacto hacia el medio ambiente. Electriz, Test Power, manejan además de los generadores de hasta 500 kilowatts, repito, los microcogeneradores de 21, pero también bombas de calor, temas de biomasa y temas de biogás. Entonces somos sus asesores. El eslogan de Electriz es energía que el mundo necesita, y el mundo la necesita porque es asequible y porque es baja en emisiones. Estamos dedicados a eso, a bajar las emisiones y a ahorrarles dinero. Excelente, Daniel. Pues agradecemos el tema de ayudar al medio ambiente, reducir tu huella, no está divorciado a reducir tus costos. Bien, se puede financiar reduciendo costos. Te agradezco, Daniel, les agradezco a todos su participación y bueno, que tengan un excelente miércoles. Hasta luego. Gracias.